El siguiente punto es la agenda política sobre la suspensión de una parte del proceso electoral del Poder Judicial Federal por parte del Comité de Evaluación del propio Poder Judicial. Nos encontramos nuevamente ante la embestida de la derecha del Partido Acción Nacional, que intenta nuevamente frenar el proceso extraordinario para que el pueblo de México acceda a la selección de las personas juzgadoras. Y digo una vez más porque todavía recordamos los intentos de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder descarrilar el proceso electoral que llevó a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, al triunfo, y todavía recordamos también los intentos para que el Tribunal Electoral no le asignara conforme a la ley la mayoría calificada a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Todavía recordamos cómo fueron, mediante actitudes porriles, a reventar las sesiones en el Senado de la República y cómo intentaron bloquear las sesiones de esta Cámara de Diputados. Recordamos todavía la amenaza de encarcelamiento a nuestra presidenta si no eliminaba la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora volvemos nuevamente a encontrarnos con una actitud de suspensión por parte del Comité Evaluador del Poder Judicial. Queremos decirle a la mayoría del pueblo de México, a la que de manera abrumadora nos mostró su confianza el día de la pasada elección, a quienes nos mandataron llevar a cabo las reformas constitucionales, que la reforma al Poder Judicial va a seguir su curso. Creemos que la crisis de ingobernabilidad grave que vive el país ameritaría tener una discusión en esta comisión permanente mucho más sustantiva, en donde entráramos a discutir los temas que siguen sin atenderse: territorios capturados por el crimen organizado, comunidades ensangrentadas, familias destrozadas en todo el país, una crisis humanitaria en materia de inmigración, una verdadera crisis pues en materia de la estrategia de seguridad, que por cierto se tiene que presentar en el mes de febrero ante el Senado de la República para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que desde luego esta comisión permanente podría comenzar a plantear puntos sustantivos para que sean considerados por el Poder Ejecutivo en la presentación de esta estrategia. Que, pues, insistimos, pues, desde Movimiento Ciudadano se trata del tema premiante y no de uno más de los distractores que hoy se quiere plantear por parte de la mayoría legislativa en este Congreso de la Unión. La actitud facciosa de integrantes del Poder Judicial de la Federación, quienes admiten a trámite demandas de amparo y otorgan las suspensiones correspondientes para detener el procedimiento de integración de candidaturas a integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación, que será electo en una primera parte el próximo 1 de junio de este año. Recordemos que la integración de los 3 comités de evaluación, sus atribuciones y tareas derivan directamente del mandato de los artículos transitorios del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 15 de septiembre del año 2024. Con el otorgamiento de esta suspensión, prácticamente se paraliza el funcionamiento de uno de los 3 comités de evaluación y se corre el riesgo de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no pueda presentar las candidaturas a la que la Constitución le obliga. La actitud contraria a derecho del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán pone en riesgo la debida integración de las propuestas que el pueblo de México deberá votar en el proceso electivo. Pero además es contrario a lo que la propia Constitución mandata al decreto de reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, ya que lo que a fin de cuentas se contraviene es el contenido del decreto de reformas al Poder Judicial del 15 de septiembre del año pasado. Como integrante del Poder Legislativo no podemos permanecer pasivos ante esta violación directa
a nuestra norma fundamental realizada por el Juzgado de Distrito en el estado de Michoacán. Y exhortamos y exigimos al Comité Técnico del Poder Judicial de la Federación continúe con los trabajos para realizar las postulaciones que dicho poder le corresponde. Estamos iniciando un año turbulento, un año incierto. Los mexicanos están muy preocupados por la economía y por la seguridad, y el gobierno de la Cuarta Transformación no hace nada. En lugar de estar planeando cómo atajar la pobreza y la delincuencia, debemos de ser claros que las declaraciones del presidente electo, porque todavía es presidente electo, son declaraciones y amenazas desafortunadas. Debemos esperar al 20 de enero que sea ya presidente constitucional y tome protesta. Sin embargo, yo creo que el hecho de estar comentando que cambiarle el nombre al Golfo de México no significa que vaya a ser propiedad de los americanos. Hay un claro derecho internacional que cada país tiene debidamente delimitadas sus fronteras, pero más allá de eso, yo le apuesto al diálogo entre los países de Canadá, Estados Unidos y México. Y yo espero que la presidenta Claudia Sheinbaum plantee estrategias muy claras, porque hay que centrarnos sobre todo en el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, que beneficia sin duda a los tres países, a México, Estados Unidos y a Canadá. Entonces, yo creo que hay que estudiar con mucho cuidado qué va a pasar con los migrantes. Las amenazas que ha hecho el presidente electo sobre los migrantes, sobre los aranceles, y aquí tenemos entre muchas la industria automotriz, la industria agropecuaria y la industria eléctrica, que serían de los perjudicados. Pasamos de la primera definición de la justicia, la que nos dice la historia de la humanidad, como el arte de dar a cada quien lo suyo, a la definición más inteligente y más profunda que yo puedo haber escuchado, y que fue en el transcurso de las campañas políticas, cuando un ciudadano nos habló clara y contundentemente que para él la justicia es un instrumento de paz, que para él la justicia es la posibilidad de que mexicanas y mexicanos vivamos en paz. Hoy, ante la reforma más profunda que ha sufrido el Poder Judicial en los últimos 100 años, se niega de una manera arbitraria y siendo juez y parte, violando la ley y violando la Constitución, a continuar con un procedimiento que fuera votado en el Pleno del Poder Legislativo, en el Pleno de esta mayoría, y en el Pleno de la posibilidad de las reformas constitucionales, y en el Pleno de la representación total de las y los ciudadanos de este país. Nosotros, con diferentes visiones, con diferentes ideologías, con diferentes maneras de pensar, representamos al pueblo de México. Y el pacto inicial de esta nación surgió cuando el pueblo le dio esta representación al Poder Legislativo. Y nosotros, en esta mayoría constitucional, tomamos uno de los principales reclamos de las y los ciudadanos y entramos a una reforma profunda del Poder Judicial. ¿Cómo fue aprobada precisamente esta reforma? Una reforma fast track, precisamente el día 11 de septiembre del 2024, en donde pues sin ningún análisis, simple y sencillamente como la mandó el Ejecutivo, así fue aprobada. Nosotros comentamos y dijimos que sí estábamos a favor de lo que era una reforma judicial, pero no de la forma en cual se estaba presentando, que deberían de estar todos los actores involucrados, por supuesto, jueces, magistrados, ministros y los abogados o las barras de abogados, para que ellos también igual nos dijeran cómo debería de ir esta reforma. Pero sin embargo, nunca nos escucharon y así fue aprobada. Y fue aprobada porque sabemos cuál es el trasfondo. Y el trasfondo es precisamente ese revanchismo del anterior gobierno, y por lo tanto este gobierno federal pues le está siguiendo precisamente lo que es el juego. Y bueno, pues esa es una decisión ya tomada, y hoy creo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de frenar el proceso electoral refleja el caos generado de una reforma apresurada y mal diseñada que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y vulnera la equidad del proceso y desacredita precisamente lo que es la democracia. Queremos dar nuestro posicionamiento ante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, decretada en el marco de un juicio de amparo.
Esto va en contra de las actuales reformas constitucionales aprobadas en esta soberanía y que da la gran oportunidad de poner a nuestro país en la vista del mundo en este proceso democrático de elección de quienes procuran la justicia hoy en nuestro gran país. Quiero irme poco atrás porque todo parece que se les ha olvidado. Todas las reformas constitucionales que se realizaron en el periodo neoliberal y en el caso de Enrique Peña Nieto. Soy docente del nivel de telesecundaria con 17 años de servicio al sistema educativo. En el 2013 tuve la gran oportunidad de ser vocero y uno de los representantes de los docentes del estado de Veracruz contra la reforma educativa y ser parte de la Comisión Única Negociadora de la CENTE en el gobierno federal. En el 2013, diputadas y diputados del Pacto por México nos dejaron plantados a la comisión mientras se fueron a votarla a otro espacio. Es decir, nunca nos escucharon porque ahora vienen a tribuna a llorar las diputadas y los diputados del PRI, del PAN, que no se les escucha. Ustedes jamás escucharon al pueblo, jamás. De igual manera, en la votación decían que no escuchábamos al pueblo y que de esta máxima tribuna les digo que ustedes jamás nos escucharon a los de abajo. Por eso tuvimos que organizarnos y participar con un partido movimiento que escuchara todas las voces, campesinos, obreros, maestros, ciudadanos, dispuestos a transformar la vida pública de nuestro país. Nos cansamos de esperarlos a que cambiaran e hicieran reformas que fueran para todas y todos. El 21 de octubre del 2013 trajimos al Palacio del Poder Judicial maestras y maestros de los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz y muchos más estados, 1 millón de amparos, con una marcha de más de 600,000 maestros que partió de Reforma desde el Caballito, con más de 30 tortons de amparos físicos y aparte lo digital. La justificación, y todo esto fue rechazado, la justificación, escuchen bien diputados del PRI y del PAN, que ante una reforma constitucional no puedes ampararte.